quiero que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice la escritura de la siguiente manera: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Recordemos algo importante: el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 19 está explicado o escrito de la siguiente manera. Dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces ya hemos visto 2 de estas divisiones: las que has visto, que es el capítulo 1, las que son el capítulo 2 y 3, y ahora iniciamos las que han de ser después de esta, a partir del capítulo 4. Hay otro punto importante para que podamos comprender el libro de Apocalipsis, que está en el mismo capítulo 1, en el versículo 1, iniciando, dice: la revelación de Jesucristo. El personaje principal es revelarnos, mostrarnos a Cristo tal cuál es Él. A veces las personas tienen interés de hablar de los sellos, de hablar de las trompetas, el ángel con el librito, la mujer y el dragón, las 2 bestias, los testigos y todas estas cosas, pero pierden el propósito primordial, que es mostrarnos a Cristo de una manera gloriosa, de una manera ya no como aquel que vino a morir simplemente, aquel siervo sufriente, aquel que vino en un pollino de asno, sino nos está mostrando a el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos está mostrando tal cual es. Aquí hoy el tema es tomado de capítulo 4, que vamos a estudiar las cosas que son. Arrancamos ya una nueva sesión de esta parte del libro de Apocalipsis, y hoy con el tema: ¿a quién adorar? Es una cuestión muy interesante y muy maravillosa, que nos habla de la adoración, y muchos empiezan a hablar, a decir los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y todo esto, pero pierden el propósito principal de este capítulo 4, que es mostrar la grandeza de Dios, la cual es una evidencia por lo excelso y maravilloso de lo que es la corte celestial, por su grandeza, su majestad, que Dios es digno de ser alabado por toda la creación. Y el tema central aquí es la gloria de Dios, y eso es lo que
Quizás en otros pasajes de la Biblia se cuentan muy poco. Lo habla Isaías cuando vio la gloria del Señor, ¿cierto? Y también Ezequiel en el capítulo 1, cómo fue esa visión gloriosa. Y ahora el libro de Apocalipsis nos revela este propósito, que es mostrar la grandeza y la majestad de Dios, y que solamente Él es digno de recibir alabanza y exaltación por los siglos de los siglos. Lo primero que vamos a empezar a revisar dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Entonces ahí ya está la tercera parte o división del libro de Apocalipsis, las que sucederán después de estas. Lo primero que revisamos aquí es que dice que como voz de trompeta, ¿cierto? Y dice que hablando conmigo, y dice sube acá. Muchos dicen, no vamos a especular, sino vamos a ir a más o menos lo que dice la palabra y lo que a mí me interesa, que es por qué, a quién adorar. Y que no debe ser un tema del más allá, o sea, después, sino debe ser un tema de aquí, de ahora también. Versículo 2 me interesa más. Ahí vamos a empezar. Dice, al instante yo estaba en el Espíritu, y está en E mayúscula, que me habla del Espíritu Santo de Dios. Cuando es en E minúscula me está hablando de la persona, el espíritu de la persona. Dice, yo estaba en el Espíritu, o sea, quien le muestra la visión, quien lo lleva a permitir ver esto tan glorioso, es el Espíritu Santo, ¿sí? Dice, y he aquí un trono establecido ¿en dónde? En el cielo, y en el trono uno sentado. Los tronos simbolizan, primero, ¿qué simbolizan? El poder, dominio de los soberanos que allí se sientan, ¿cierto? Me habla de que hay un trono, ¿en dónde? Establecido, ¿en qué parte? En el cielo. El trono de Dios se menciona corrientemente en el Antiguo Testamento. Un profeta habló del trono de Dios, y vamos a mirar primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Dice la palabra así. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi ¿a quién? A Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Un profeta que me habla del trono de Dios. El salmista cantó refiriéndose al trono. Salmos capítulo 47, libro de los Salmos capítulo 47, versículo 8. Dice la palabra así. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Creo que usted ya lo tiene allí en pantalla. Dice así, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En el libro de Apocalipsis se menciona en todos los capítulos, menos en el capítulo 2, que nos habla de las iglesias, menos en el capítulo 8 y en el capítulo 9. El trono de Dios representa su majestad. ¿A quién está? Dice que en los cielos de los cielos. Y dice que los cielos de los cielos no pueden contener, ¿cierto? Un trono o una silla literal. Sin embargo, su autoridad y soberanía sobre este trono. Hablar del trono del Señor, de Jehová, su majestad, su poder, es hablar que Él es el jefe, el juez supremo absoluto, y sobre todo está la justicia y el juicio de parte del Señor. Pero no me habla de que su trono está en la tierra, me está hablando de que su trono, ¿qué es? ¿Está en dónde?
está en los cielos. Juan no se detiene a describir el trono, ¿o sí? Dice que es dorado, que es verde, que es amarillo. Los diferentes escritores que acabé de nombrar, dice que vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, ¿cierto? Pero a quien se dedican a describir no es el trono, sino a quién está sentado en el trono, a quién deben adorar. Ahora, me habla de que Él está sentado sobre los tronos, ¿cierto? Sobre todos los tronos. ¿Por qué hablamos de sobre todos los tronos? Y soberanos que están en la tierra, porque me habla de que el trono de Él no es humano, sino que es celestial. Dice que Él está en un trono establecido, ¿en dónde? En el cielo, ¿cierto? Superior a los demás. Que Juan no lo describe en términos de la forma corporal, diciendo así es el trono, no, sino dice en el trono. Ahora dice que en ese trono hay uno que está sentado. ¿En dónde? También en el cielo. Y en el trono uno sentado. ¿Quién es el que está sentado? ¿Sobre quién recae la admiración para describir lo que va a describir Juan? ¿Sobre quién? Ya lo miramos por la palabra. ¿Quién está sentado en el trono? Si Dios está sentado en el trono, Él es el juez, todas las cosas están en control y aún todos los gobiernos, ¿cierto? Deben rendirse a Él. Hay mucha gente preocupada hablando del nuevo orden mundial, ¿cierto? Donde hablan de un trono, ¿cierto? Un solo trono que va a dominar y a gobernar el resto de las naciones. ¿Sí o no? Pero la Biblia me dice lo que va a suceder o lo que aún le está permitiendo a través de la vida de Juan y aún de lo que leímos del Salmo y de lo que habló el profeta Micaías, creo que es en el libro de Reyes, hablando de el trono del Señor. Está diciendo que aún en medio de todo eso hay uno que está en control y que la Biblia va a apuntar y todo va a apuntar no al nuevo orden mundial humano, sino al nuevo orden establecido por Dios. Y usted me dirá, yo escucho gente asustadísima que todo está apuntando para allá, pero es el cumplimiento de la palabra. No me voy a quedar simplemente a hablar del nuevo orden mundial, porque me interesa hablar es a quién vamos a adorar. Es un tema bastante extenso, pero muy interesante. El libro de Isaías capítulo 2 del 1 al 4. Quiero que usted vaya a su Biblia y no se deje amedrentar que viene el nuevo orden mundial, que el anticristo, que esto, porque esto quizás será humano, pero ya los profetas profetizaron del nuevo orden mundial establecido por Cristo Jesús. Dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá ¿en qué? En lo postrero de qué? De los tiempos. Al final, ¿cierto? Después, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. ¿Qué me está hablando? Del orden, ¿cierto? De un solo gobierno. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. ¿Cuántas naciones? Dice todas las naciones. Y la gente está preocupada porque el nuevo orden mundial, ¿y qué es el anticristo? Y no me habla del nuevo orden mundial del anticristo, me habla la Biblia en esto que estoy leyendo. ¿A quién? Pregunto yo, ¿a quién? A Cristo, ¿cierto? Aquí está diciendo, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley. ¿Qué saldrá? ¿Qué es la ley? Las normas, cómo se va a organizar las cosas. Y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones. Reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Me habla de tiempo de qué?
de quién es el que va a gobernar. Y en Miqueas, capítulo 4, versículo 1 al 3, léalo allá en su casa. También habla del orden que en nuestro tiempo, la Biblia no me dice que hay un orden mundial, ¿cierto? Me está diciendo aquí es que va a haber un solo gobierno y que esto apunta ¿a quién? Pregunto yo, ¿qué dice la Biblia? ¿A quién apunta? Apunta a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que está en el trono? Y la carta a Filipenses también me dice, toda lengua confesará. ¿Cierto? Dice, también les saltó. Capítulo 2, versículo 10, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que me está hablando de que esto es lo que va a apuntar. ¿Quién va a gobernar el mundo después? Cristo Jesús. Porque nos está hablando de quién está sentado en el trono. La majestad, la magnificencia de este Dios soberano. Ahora empieza a describir no el trono ni cómo va a gobernar. Empieza a describir al que está sentado en el trono. Y como dice la canción, sea la gloria, sea la honra, sea la exaltación, ¿cierto? Al que está sentado en el trono. A eso es lo que tenemos que apuntar. No a mirar qué son los 24 ancianos, que eso tiene una explicación, y los seres vivientes y todo esto, y perdemos el enfoque de la revelación de a quién nos quieren mostrar, de a quién nos debemos rendir, a quién debemos tributar toda honra, toda alabanza y toda exaltación. En el versículo 3 dice, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Hasta ahí. Juan no lo describe en términos de una forma corporal, diciendo tiene las manos así grandes, el cabello de esta forma, ¿sí? No lo describe de esa manera. Lo describe en términos de elementos simbólicos que dan a entender la majestad y la magnificencia de este Dios soberano, que es muy difícil de describir tal cual es. Quizás nos está hablando de dos colores que tienen el significado comunicar la gloria de la tumba vacía, blanco de Mateo capítulo 28, del 1 al 31, que nos habla de la resurrección, de que la tumba está vacía, y el amor sacrificial del Calvario rojo indicando la sangre. Quizás estos dos deberían estar, o más bien de lo que hablamos de el primero y el último lugar de lo que eran en el efod, el pectoral del sacerdocio, que nos habla o nos lo describe el libro de Éxodo, ¿sí? Que nos habla de todas estas descripciones. Cuando miramos el aspecto de piedra de jaspe, aquí hay algo muy interesante. Juan intenta describir a Dios, como lo acabo de decir, no como una figura humana, sino de un pan en un relieve, describiendo el brillo de la gloria divina. No usa términos literales, sino comparativos. En la antigüedad la piedra de jaspe era translúcida, o sea, dejaba pasar la luz, pero no ver los objetos nítidamente a través de ella, sino, sin embargo, en Apocalipsis indica un tipo de jaspe de alta pureza, equivalente a lo que hoy por hoy conocemos como un diamante. ¿Cómo es un diamante? ¿Cierto? Transparente, brillante, y esto lo que significa es pureza y santidad. Brillante. Ahora, ¿qué era la cornalina como tal? Es un tipo de cuarzo cuyo color varía entre el amarillo y el rojo intenso, que lo pueden equivaler como al rubí. Y podríamos hablar que representa la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros.
También puede representar la ira vengativa de Dios. La mención de piedras preciosas resplandecientes de esta visión tienen el propósito de enfocar o enfatizar el esplendor, la magnificencia, la gloria del Señor, el poder, la autoridad, el dominio que tiene sobre todas las cosas. Ahora, combinada, el jaspe que daba como la impresión a un diamante por lo brillante, por esa pureza, la cornalina, que podríamos decir ese rojo que entre amarillo y rojo intenso, y hablar de esto que son características de este Dios en su santidad, en su pureza, pero también en su amor y en su misericordia. Y me dice que había alrededor del trono un arco iris. El arco iris me puse a estudiar, ¿no? Porque ciertas ideologías y ciertos movimientos han usado el arco iris, que es mostrar la misericordia de Dios, pero también la majestad y la gloria de Dios en cosas, ideologías humanas, como sin tener entendimiento, y aún los mismos cristianos no entendemos lo que significa el arco iris. Y cada vez que miramos el arco iris, empezamos ya, aún hasta los cristianos le dan denominación ¿a qué? A la comunidad, ¿cierto? Diversa, a la comunidad diversa, cuando esto no es un invento del hombre, sino es un invento de Dios. Y dice que está el arco iris. Entonces, ¿Dios es un Dios diverso? Pregunto yo. Si el mismo creador fue el que instituyó la familia, ¿por qué hay gente usando los diseños de Dios para distorsionar? Y aún mucha gente no habla del arco iris porque todo el mundo lo asocia con la diversidad. Y quiero mostrarte hoy bíblicamente lo que significa el arco iris y cómo hemos perdido también identidad en medio de las cosas que Dios nos ha dado. El arco iris es un emblema en forma de ese pacto, de la promesa que Dios ha hecho también con Cristo, y nos lo está mostrando ahí. ¿En dónde? En el trono, ¿cierto? ¿Por qué sale el arco iris ahí? Porque es un pacto, una promesa. Recuerde que esa promesa y ese pacto se hizo con Noé en Génesis capítulo 9, versículo 12 al 17, que aún por el aumento de la maldad, ¿cierto? El Señor dice que destruyó. Génesis capítulo 9, versículo 12 al 17 dice así: y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes. ¿Qué dice que es? Un arco que ha puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. No habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está ¿sobre dónde? Sobre la tierra. Un arco iris, ¿cierto? Que algunos rabinos, me puse a estudiar, algunos rabinos señalan que el arco iris está en forma divertida, o sea, invertida hacia la tierra. Como baja un guerrero su arco cuando deja de usarlo. Está invertida. Cuando el guerrero deja de usarlo, lo cual es el símbolo de paz. Y explica a su parecer el significado espiritual, que es bastante interesante. El hombre casi que llama a desafío a Dios y por eso Dios decide traer juicio sobre la tierra. Y ese arco
simboliza paz, ¿cierto? Simboliza misericordia, simboliza que no es un invento del hombre, sino es directamente ¿de quién? De Dios. Inclusive es un fenómeno científicamente que se presenta cuando una luz distante atraviesa un cuerpo de agua que está en forma de lluvia, vapor o niebla, según el ángulo con el cual el rayo de luz atraviesa la gota de agua. Se proyectan distintos colores en forma de la mitad de la rueda. Eso fue lo que inclusive Newton hizo este experimento, y mirando la historia dice que saca 7 colores. Arranca con el color rojo, luego con el color naranja, y empieza, cada uno de estos tiene un significado espiritual. Recuerde que el rojo nos habla de la sangre carmesí, ¿cierto? De ese sacrificio que el Señor hace. Cada uno tiene una explicación. El arco iris no solo es una señal de pacto, sino también de grandeza y gloria. ¿Por qué? Porque en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. 1:28 nos dice la escritura así: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así será el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria ¿de quién? De Jehová. Así que el arco iris me está hablando de la semejanza de la gloria ¿de quién? Del Señor. ¿Y qué están haciendo la gente con el arco iris? Haciendo todo lo contrario. Y aún la iglesia no usa. Si usted ve a un cristiano usando un logo del arco iris, inclusive la comunidad diversa puso 8 colores. Y ahora le quitaron y le pusieron 7. Y cómo distorsionan, burlándose de la grandeza y de la majestad del Señor. Y la iglesia no entiende. Son más entendidos a veces los mismos del diablo, ¿cierto? Que los mismos de la iglesia para declarar la verdad sobre nuestras vidas. Está hablando no solo de una señal de pacto de paz, ¿cierto? Sino también está hablando de la grandeza y de la gloria del Señor. Que no hemos entendido. El arco iris no solamente se habla en Génesis, también me lo habla en Ezequiel y me lo vuelve a nombrar en Apocalipsis, mostrándome el pacto, pero también mostrándome la señal de la semejanza de la gloria del Señor como tal. ¿Cómo lo describe Juan? Dice: el trono, el que está en el trono, alrededor del trono un arco iris, que es el pacto de paz, pero también la grandeza del Señor. Porque eso es lo que Dios muestra a través del arco iris cada vez que va a llover. No solo nos recuerda lo que pasó en aquel momento en la historia de Noé, en la vida trascendental de la humanidad, sino que también nos está diciendo cuán grande es nuestro Dios. Y la gente no entiende. A mí, cuando yo empecé a estudiar esto de a quién adorar y lo que tiene que ver con la adoración, y empecé a revisar, no me describe a una persona cualquiera, me está diciendo es cómo en símbolos y cómo él pudo percibir un arco iris de la grandeza de Dios, y cómo en nuestros tiempos se ha distorsionado la gloria de Dios. La gloria de Dios fue dada ¿a quién? Si usted mira en Génesis capítulo 1, versículo 26, 27 y 28, cuando dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Lo que hizo Dios fue darle gloria a ellos. Nos dio gloria. Es decir, por eso decía: no te inclinarás ni adorarás a otro, porque estás inclinando mi gloria a lo creado. Y tú debes inclinarte, porque tienes mi imagen y mi semejanza, debes inclinarte delante de mí. Y por eso dice la palabra: yo no comparto mi gloria con nadie. Es decir, y Dios es celoso de eso. ¿Cómo es posible que si tú, siendo imagen, creación de Dios, y que Dios haya tomado el trabajo y haya puesto su gloria en ti? Porque
Cada cosa de la creación tiene parte de la gloria de Dios. Usted mira el Salmo y dice, el cielo cuenta la gloria de Dios, ¿cierto? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Que está diciendo que todo lo que la creación tiene algo que es la gloria de Dios innata. Usted no ve a los cielos adorando la lluvia, ni adorando las nubes. ¿O sí? Ellos saben, usted no ve al león rindiéndose a adorar a un perro. Pero nosotros que somos más entendidos y que fuimos creados también para manifestar la gloria de Dios, estamos inclinándonos. Es como si usted estuviera inclinando lo que Dios puso en usted, reduciéndolo a nada. Por eso está el mandato de Éxodo capítulo 20. Y quiero que entendamos algo de lo que es la adoración. Éxodo 20 dice, no tendrás, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios, ¿quién era? El ser humano. Y cada vez que tú estás rindiéndote ante lo creado, estás rindiendo la gloria que Dios puso sobre ti. No sé si me estoy haciendo entender. Que nosotros manifestamos el Dios que nos formó y que nos hizo. Dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza. ¿Quién tiene la imagen y quién tiene la semejanza? Compárelo con Génesis 1 cuando dice, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y en Éxodo 20, versículo 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y si usted mira Génesis 1:26, lo estaría llevando allá. Dice, ¿para qué señoree? Perdóneme que lo pase allí. Señoree en los peces del mar, o sea, lo que está en el agua. Las aves de los cielos, lo que está en los cielos. Las bestias, ¿cierto? O sea, en la tierra. Todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y miremos el Éxodo 20, versículo 4. Ni lo que está arriba en los cielos, las aves, en el cielo, ni abajo en la tierra, ¿cierto? Lo que se arrastra, versículo 4. Ni en las aguas, que es lo que acabo de leer, debajo de la tierra. ¿Por qué? ¿Porque Dios le ocurrió inventar esto? No, es porque Dios puso en ti y en mí su gloria. ¿Y qué está queriendo decir? Que Él no se va a inclinar a cosas creadas. ¿Qué es lo que la gente corre hoy? Quizás usted estaba esperando que ya le explicara a los 24 ancianos y todo esto. Pero el enfoque principal, que casi que estará unido con el rollo y el cordero. ¿Qué es lo principal? Que tu vida sea rendida ¿a quién? O sea, cuando yo me rindo a Dios, estoy diciendo, me estoy inclinando ante ti. Pero si yo me rindo frente a algo creado, estoy reduciendo la gloria de Dios en nada. La adoración, la gente no entiende y piensa que vamos a adorar en la eternidad. 24, porque aquí dicen y no cesaban de decir santo, santo, y piensan que es toda la vida haciendo eso. Y nuestra vida debe ser adoración desde ya. De reconocer quién está en el trono. La gente reduce la adoración a cánticos suaves, lentos. Pero la verdadera adoración es reconocer quién está en el trono y a quién yo me doblego y me rindo. Y le reconozco como mi Señor. Hemos dejado de entender y comprender la verdadera adoración.
¿Qué es la verdadera adoración? Entender quién está en el trono. Muchos se mandan a mirar quiénes son los 24 ancianos, cómo están vestidos, pero el personaje principal sigue siendo el que está en el trono. Y perdemos el enfoque de mirar a quién adorar. Todo fue creado para alabar y glorificar el nombre del Señor. Ahora dice que alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. A esto sí los pudo describir, ¿cierto? Dice que tienen ropas blancas, pero a Dios excelso, maravilloso, especial, sublime, no pudo describir la grandeza y la gloria simplemente como lo está haciendo con 24 ancianos. Y cuando hablamos de 24 ancianos, muchos, inclusive me incluyo, cuando niña pensaban que eran abuelitos, que tenían el pelo blanco, ¿cierto? Y anciano no es eso. En la Biblia me habla de un cargo de la iglesia, de alguien que aunque tenga 15 años puede ser un anciano de la iglesia. Me habla de gente de autoridad. El mismo apóstol Pablo dice, si hay alguno enfermo entre ustedes, llame a los ancianos de la iglesia y poniendo, ¿cierto? Ungiéndolos con aceite, poniendo las manos sobre los enfermos, ellos van a sanar. ¿Qué me está hablando de anciano? Me está hablando de gente de autoridad. Gente que está en autoridad. Ahora, están vestidos de blanco. Y recuerde que a quien promete vestiduras blancas de pureza, de santidad, de honor, ¿es a quién? A la iglesia. Ya lo miramos, Apocalipsis 3, versículo 5, fue una promesa a la iglesia de Sardis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, ¿cierto? Está hablando no de extraterrestre ni de ángeles, me está hablando de personas. También en el capítulo 7, versículo 14. Y dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No se me preocupe, que después vamos a mirar qué es eso. Que hay otra interpretación. Algunos hablan que los 12 o los 24 están distribuidos de la siguiente manera. 12 que fueron las tribus de Israel y 12 que son los apóstoles que se sentarán sobre los 12 tronos juzgando, como el Señor les prometió en Mateo 19, versículo 28. Quiero que vayamos y lo miremos. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 28. Dice, Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. No, esto es tomado de este pasaje. Están diciendo 12 que pertenecen a las tribus de Israel y 12 que pertenecen a los apóstoles que fue profetizado por el mismo Señor Jesús. ¿Y por qué habla también de esto? Porque es la respuesta de la iglesia que está formada tanto por judíos como por gentiles. ¿Sí? Tanto por el pueblo de Israel como por la iglesia gentil. Habla de el origen de las 12 tribus, como le acabo de hablar. Pero ahora se doblaron, ¿sí ven? Ya no son 12, sino 24. Representan a la iglesia en su totalidad. Es lo que me habla o lo que algunos han dicho. Pero muchos se enfocan, ¿y quién son los ancianos? ¿Y por qué son? ¿Son extraterrestres? ¿Y qué serán? ¿Y qué es lo importante aquí? Mirar al que está en el trono. Porque Juan los describe rápido. ¿Sí o no? Ahora, representan, algunos dicen los 24 de los sacerdotes que está descrito en Primera de Crónicas 20, capítulo 24. Dice 24, sí. Pero no lo vamos a leer todo porque es largo.
Primer libro de Crónicas, capítulo 24. Dice también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos, los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Más como Nadab, y empieza a distribuir todas las familias de sacerdotes y suman 24 familias sacerdotales. ¿Quién sí representa esto? Nos habla de la perfección en el gobierno y de la adoración. La Biblia me enseña, me dice que nosotros somos coherederos con Cristo Jesús. Nos habla también de los que son fieles serán coronados, ¿cierto? Nos habla de esta representación clara de un gobierno establecido por Dios. Ahora dice en el versículo 5, del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ya sabemos que las 7 lámparas de fuego y lo de los 7 espíritus de Dios no es que sean 7 espíritus como tal, sino es la plenitud y la preeminencia de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Acuérdese que las 7 lámparas está hablando de la menorá también, hablando de su esplendor dado en Isaías capítulo 11, versículo 2, que ya lo vimos, ¿cierto? Me está hablando del Espíritu Santo. Los relámpagos, truenos, fuego son recordatorios de la terrible presencia de Dios en el monte de Sinaí. ¿Usted se acuerda? En Éxodo capítulo 19, versículo 16. Algunos piensan que la gloria de Dios es un chiste y por eso no respetan a Dios. Eso Dios todo me lo aguanta. Es que Dios es amor. Y con eso se quedan. 19, versículo 16 y 17. Capítulo 19, versículo 16 y 17. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Algunos piensan y dicen, Señor, quiero oír tu voz. Y yo creo que si escuchan un trueno y se asustan, dice, aquí habían truenos, relámpagos, que salían ¿de dónde? ¿De los 24 tronos? No. Dice, y delante del trono había, y del trono, del que está sentado en el trono, salían relámpagos y truenos y voces. Hablando también de que el Espíritu Santo está allí. Está mostrando la Trinidad, ¿cierto? El pacto que hizo con su Hijo, pero también está mostrando el Espíritu Santo. Recuérdese, un solo Dios verdadero. En Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchos no logran entender esto. Alguna vez en una de nuestras enseñanzas explicamos esto. Dios es Padre, pero no es el Espíritu Santo. Dios es el Hijo, pero no es ¿quién? No es el Padre. Dios es el Espíritu Santo, pero no es el Hijo ni es el Padre. Y todos sigue siendo un Dios, un solo Dios verdadero. Suponiendo, nosotros tenemos en nosotros intrínseco espíritu, alma y cuerpo. En el ejemplo mío, ¿cuántas aras son? ¿Son 3? Sigo siendo una sola. Pero cada uno con una operación. En mi espíritu una operación, mi alma tiene una operación y mi cuerpo tiene otra operación, pero sigo siendo una sola. Y necesito de las 3 cosas para funcionar. ¿Sí o no? Si no tengo el cuerpo, que es este estuche, pues el espíritu y el alma, ¿en dónde van a vivir? Si tengo el cuerpo, pero no tengo alma, y tengo espíritu, tendría aliento de vida, sería un robot. Necesito el alma, las emociones. Si tengo el alma y tengo el cuerpo y no tengo espíritu, estoy muerto. Necesito de los 3 para funcionar, pero sigo siendo una sola. Este es el ejemplo para que usted pueda comprender más claramente qué es la Trinidad. No es que sean 3 dioses. ¿Cuántas aras son? ¿3 aras? No. Si con una a veces se aterran, ¿cómo será con 3? ¿Cierto? Dice, ay, Señor Jesús,
echándonos regañadas, imagínense, una regañando, la otra llorando, la otra consolando, hablando en el buen término, ¿no? Si usted no se aguanta a veces ciertas cosas de usted, ahora imagine repartido. No, sigue siendo uno solo. Y todos necesarios para funcionar. Hay gente que dice, Señor, escucho tu voz. Y el pueblo de Israel medio escucharon los truenos y salieron corriendo y le dijeron, no, Moisés, vaya, hable usted con Dios porque está terrible. No pudieron hablar. Y desde ahí, Moisés fue el arriesgado de escuchar la voz y no temblar y comunicarse con Dios. Y ahí fue cuando él recibió la ley, que fue en ese momento, en el monte Sinaí. Pero la gente no ha comprendido la grandeza de Dios y le falta el respeto a Dios. Dios ha sido un Dios de misericordia y de amor. Por eso está el arco iris en el trono, mostrando no solo su grandeza, sino el pacto. Y que el pacto ya no fue simplemente con Noé, sino también con Cristo Jesús. Y por eso usted y yo estamos aquí. Cada vez que el arco está en forma inversa, ¿cierto? El guerrero la puso de forma inversa, diciendo, ya no voy a apuntar más en forma de guerra, sino de paz. ¿No me parece grandioso esto? Pero nuestra mente es tan finita que a veces no podemos comprender quién de verdad está en el trono, quién merece adoración, a quién debemos rendirnos. Y pensamos es, yo quiero estar en el trono para gobernar y juzgar. Pero aún más adelante en los pasajes dice que estos que están en el trono rinden su vida a Él. Si en algún momento Dios nos permitiera escuchar ese trueno, ese relámpago, esa visión como la tuvo Isaías, que dice que cayó como ¿qué? Dijo, soy hombre muerto. Y dice que siendo él inmundo de labios, pudo ver ¿a quién? Pudo ver al Señor. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto. O sea, solo por escuchar los truenos y todo esto, dijo, ay de mí que soy hombre muerto. Ya no vivo para contarlo. Y el pueblo de Israel tuvo tanto miedo, por como lo hablé ahorita, y respeto por la presencia de Dios, que la gente hoy por hoy no tiene respeto por Dios. Por el dicho de decir, Dios es amor, y Dios todo nos lo tolera, Dios todo nos lo aguanta, porque hemos perdido el enfoque de la santidad al Señor, el enfoque de reverenciar su presencia. Antiguamente nos enseñaban que el lugar donde congregábamos era donde la presencia de Dios moraba y que teníamos que respetar. Y nos enseñaron con esa cultura, ¿cierto? A respetar al menos el recinto de la congregación. Pero hoy por hoy ni siquiera eso respetan. No respetan el lugar donde están para congregar. La Biblia me enseña que la presencia de Dios, y podíamos irnos más interno a la parte griega y todo esto, que el lugar más íntimo hoy, el lugar santísimo, no es un lugar de 4 paredes. O Cristo va a venir por las 4 paredes, los ventiladores y las sillas, cuando suene la final trompeta, van a empezar a volar los electrodomésticos de la iglesia, de las congregaciones. No, dice que seremos transformados. Así que el lugar más íntimo es su corazón. Y si hablamos del respeto de la presencia de Dios, dice que somos templo del Espíritu Santo. Y el símbolo del tabernáculo, que era ese lugar santísimo, es el interior nuestro, en ahora, cumplimiento de esa palabra. Y no hay respeto por la presencia de Dios en su vida, porque usted vive como quiere. Es mi vida, no ora, no lee, no cuida el templo que Dios le ha puesto.
Algunos están demasiado bien cuidados. Y dicen, estamos bien gorditos, ese es el templo, ¿cierto? Para poner la Biblia, aquí yo soy el púlpito andante. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la santidad al Señor. De que la gente pueda ver a quién realmente tú estás adorando. ¿A quién estás rindiendo tu vida? No hay respeto por Dios. No hay respeto por su palabra. No hay respeto por las cosas que son santas, que son sagradas. Acaba usted de orar y sale a pelear. No, pero es que el pastor no me está mirando. Pero la presencia de Dios está en usted. O es que usted no entiende. Yo de pronto a veces hablo como en chino, en portugués. Digo, Señor, ¿qué idioma estaré hablando que como que no entiende? Y todo lo que acaban de hablar se les olvida. Si usted dice que la presencia de Dios está en usted, ¿por qué no hay respeto por Él? ¿Qué hace usted en el secreto? Por eso hablo hoy de la enseñanza. ¿A quién? ¿A quién qué? ¿A quién adoramos? Porque si yo reconozco quién está en el trono, quién mora en mí, yo tengo respeto por Él. Mientras nos ven, somos dijo todo bien, pero apenas termina, no hay nada, no hay respeto por Dios. Tratamos y hacemos las cosas. Hasta algunos insultarán por allá mentalmente. Y Dios no nos ha llamado a eso, nos ha llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. Hay que tener respeto por su presencia. Hay que tener respeto por la presencia del Señor. Casi que sería la primera parte. Me quedan algunos todavía para seguir explicando lo del trono, lo de los seres vivientes, todo esto. Pero que entendamos que el enfoque principal, primordial, no son los 24 ancianos, no son los seres vivientes, no es nada de esto. Lo importante aquí, ¿quién está en el trono? Porque Él enfoca hablando de la majestad, de la gloria del Señor, pero también de cómo es lo que sale de ese trono. Que el Espíritu de Dios que está en todo lugar. Hay gente que dice, Espíritu Santo, ven. Entonces, porque nunca lo ha tenido y por eso anda como anda. Porque para ser llevados, dice que quien llevará a la iglesia es el Espíritu Santo. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, entonces ¿cómo se va a ir? Yo no. Oiga, sí, ¿no? Me quedé. Pero que podamos entender esta verdad. De reverenciar, de tener respeto. ¿Por quién? Por Dios. De que la gloria de Dios que ha sido puesta en mí, yo no la voy a doblegar frente a cosas creadas. Hay gente que se doblega al dinero, a la posición, al qué dirán, a ver, para que me acepten, me apapachen, me quieran. Y Dios ni siquiera lo voltea ni a mirar. Dios nos está llamando hoy nuevamente a respetar su presencia. Si usted dice que Dios está en su casa, respete su casa. Yo creo que si yo voy y lo visito usted allá, usted no pelea delante mío. Ni sale en ropa interior. Pues sí, si no digo, y Padre de la gloria, ¿a dónde me metí? Hay respeto. Y yo soy igual que usted. Porque no estoy diciendo que ahora me van a irrespetar. No, lo que estoy diciendo es, más respeto debe ser para la presencia y la gloria de Dios que mora en su casa. Que de verdad sea como en el pueblo de Israel. Dice que ellos necesitaban limpiar porque decía que si encontraban por ahí
sus deposiciones fisiológicas, morían. ¿Será que Dios ha cambiado? Está hablando de orden, de limpieza. Hay gente sucia. Dice, Dios está conmigo, no se bañan sino el día domingo, porque el agua es para las matas. Son los que, oiga mamita, lave los cucos. Dirá en otros países, ¿y eso qué es? Bueno, los calzones. Allá los dejan debajo. Pero yo voy a orar al Señor. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Si Él está ahí, yo debo manifestar que Él está ahí. Que yo soy una persona que está en orden y que está en limpieza. ¿Cierto que sí? Respeto por la presencia del Señor. Si usted está diciendo que está sacando este espacio para escuchar la palabra del Señor, de verdad, dedíquelo. ¿Con qué? Con entendimiento. No, es que esto nos hace falta lo presencial, pero estaban de cuerpo presente y el espíritu ausente. Entonces, ¿en qué cambió? Que se bañaron nomás, se bañaban y se cambiaban para venir. Oigan, pero está como fea hoy la palabra. Y entonces le echamos la culpa a estos y a aquellos. Y antes yo pregunto, ¿había en redes sociales virtualidad? ¿Cómo eran? Desde las mismas casas, porque entendían en quién estaba fundamentada su vida. No podemos descuidar esta salvación tan grande. ¿Quién está en el trono? ¿Quién está sentado en mi casa? Que sea el Señor, el alto y sublime, al cual es digno de recibir honra, alabanza y exaltación. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, esta primera parte de a quién adoramos. De lo que tiene que ver la adoración, Señor, que muchas veces está equivocada, está errada, está confusa, Señor, porque no hemos entendido y comprendido el mensaje. Señor, hoy tú has puesto a hablar, no es tanto de los 24 ancianos, que es importante. Ya hablé, Señor, muchos han dicho que es significado de estos hombres o la iglesia en general, ente de autoridad, de un gobierno total, pero una adoración absoluta. Señor, el enfoque principal de este capítulo y de aún del libro de Apocalipsis es verte a ti, tal cual eres, que no eres cualquier mamarracho, Señor, sino que eres glorioso, sublime, soberano, que todo lo puedes, que estás en todo lugar y que eres digno de recibir toda la honra y el reconocimiento. Padre, enciende nuestro corazón a respetar tu presencia y a entender quién está en el trono. En el nombre de Jesús, amén y amén.